Shabbat Shalom, mis estimados amigos y hermanos en el Melech Mashiach. En esta ocasión, traigo un tema relacionado al Mesías. Si él verdaderamente es el Corbán del Eterno o no. Y también si es el Mesías o no es el Mesías. Muy bien. Miren, muchas personas cuando estaban en el cristianismo, en el catolicismo o en cualquier religión, llámese como se llame, y conocía al Melech Mashiach con el nombre blasfemo de Jesús. Le adoraba mucho y le buscaba mucho. Eran personas muy apasionadas del Mesías. Entonces, ¿qué pasó o qué cambió? Muchas veces empiezan a conocer lo que son las raíces hebreas de la emuná en el Melech Mashiach. Y como empiezan a conocer las raíces de la emuná, se empiezan a meter en el judaísmo ortodoxo, que por el momento, escuche bien, por el momento tiene ceguera en parte y endurecimiento en parte. Entonces, estas personas se van hacia el judaísmo pensando que el judaísmo tiene la emet, la verdad. Y no se ponen a pensar que ellos están endurecidos y por el momento tienen ceguera de parte del Eterno, porque así el Eterno ya lo había previsto, que ellos fueran cegados para que nosotros, los que no éramos pueblo, pudiéramos entrar en las mismas promesas del pueblo de Elohim. Entonces se empiezan a enfriar, empiezan a estudiar mucho y piensan que el conocimiento puede salvar o el conocimiento puede reemplazar el sacrificio perfecto que el Melech Mashiach entregó. El Melech Mashiach también se le conoce como el segundo Adán. De hecho, en muchas ocasiones en la escritura usted va a ver la expresión de que él mismo dice que él es el Ben Elohim, o también el Ben Adán. ¿Por qué? Porque era totalmente hombre, pero al mismo tiempo era hijo de Yahweh. A muchas personas no les gusta esto y para muchas personas causa mucho conflicto saber que el Ruach de Elohim, la sombra de Elohim, cubrió a Miriam y engendró al Melech Mashiach. Al Eterno no le importa que las personas no crean o sí crean en el nacimiento virginal, por decirlo así, del Melech Mashiach. El Eterno no está preocupado si usted cree o no cree en él. El sacrificio ya fue entregado una vez y para siempre. Tanto es así que él mismo quitó el templo porque ya demasiados sacrificios sin verdadera teshuvá se estaban haciendo vanos e infructuosos, vanos y sin sentido, porque realmente el pueblo, nosotros no entendimos qué era lo que representaban esos sacrificios, esos holocaustos, ese corbán que el Eterno nos pedía que lleváramos. Realmente nunca pudieron perfeccionar el corazón del pueblo ni la emuná del pueblo. Entonces esto es como un matrimonio. Cuando las cosas empiezan a ir mal, usted no tiene por qué divorciarse de su pareja. Usted tiene que reconsiderar muchas cosas.
Usted puede ver, por ejemplo, a una persona, por ejemplo, en el caso de un varón, una mujer más joven que su esposa. En el caso de la esposa, un varón más joven que su esposo. Ajá. Y muchas veces muchas personas se dejan deslumbrar por esa belleza momentánea. Pero no se están dando cuenta que a la larga están perdiendo mucho más de lo que supuestamente están ganando. Usted tiene que reconsiderar cuando la conoció, cómo estaba enamorada de ella o de él, cómo era capaz de decirle a todo el mundo que ese era el amor de su vida. Cuando una persona está enamorada de alguien, quiere contarle a todo el mundo la grandeza de esa persona. Y para usted esa persona es lo máximo. Así igualmente, cuando una persona está enamorada del Melech Mashiach, le habla a todo el mundo del incomparable amor del Ben Elohim que tiene hacia la humanidad y hacia usted mismo. Usted mismo puede dar testimonio de todas las grandezas y de todas las bondades que a usted personalmente el Melech Mashiach le ha dado. Ajá. Es como cuando usted, por ejemplo, va en un vuelo, en un avión, y en pleno, usted se avienta al vacío y trae su paracaídas. Y a la mitad de la caída, usted dice, me quito el paracaídas, lo boto, y al fin yo ya estuve viendo videos en internet, o ya estuve estudiando con ciertas personas, y ya descubrí que no necesito un paracaídas. Pues ¿qué va a pasar? Que usted cuando llegue al suelo se va a desparramar, se va a matar. ¿Por qué? Por hacerle caso a personas muy probablemente malintencionadas, o muy probablemente les faltaba conocimiento, y por eso ellos estaban diciendo que un paracaídas usted no lo necesitaba. Igualmente, valga la redundancia, me escucho un poco mal haciendo comparaciones de este tipo con el Melech Mashiach, pero así de importante para la vida de un creyente es la emuná en el Melech Mashiach. Así de importante es. Usted no puede a la mitad del camino votar el que le puede salvar la vida. No lo puede hacer, o por lo menos tiene que reconsiderar todo lo que usted vivió con él en todo el transcurso del tiempo, y tiene que pesar las evidencias históricas, bíblicas y de todo tipo, para usted poderse dar cuenta que verdaderamente el Melech Mashiach al que usted seguía y al que usted sigue, o probablemente ya no lo sigue, era el verdadero Mesías que Israel estaba esperando. No hay otro. Hay mucha evidencia en la escritura. Nadie lo puede negar. Aunque lo quieran negar, es innegable. Nadie puede negar esa verdad espiritual. Muy bien. Como les comentaba, el Melech Mashiach es el segundo Adán. Él tenía que ser diferente a todos los hombres, a todos nosotros. Él tenía que morir, él tenía que nacer de una manera especial. Él tenía que venir de la simiente de la mujer, no de la simiente del hombre. Porque como ya se los había comentado en un video, en la semilla del hombre es donde está el pecado. No quiere decir que la mujer no tenga pecado, obviamente que sí tiene pecado. Pero en la simiente de la mujer, la mujer, más bien, la mujer no tiene semilla, por decirlo así. La semilla es el hombre, el semen del hombre. Y como les decía, él tenía que ser engendrado por medio del poder de Elohim. Y así fue. Y como les digo, muchas personas antes de conocer las raíces hebreas de la emuná, y antes de entrar a la milá y de entrar a todos los pactos y todo eso,
Ellos eran apasionados buscadores del Melech Mashiach, oraban, ayunaban, le compartían a todo el mundo de que el Mesías era el verdadero Mesías que la humanidad estaba esperando, y no se dan cuenta que ellos jamás podrán ser aceptados por el judaísmo ortodoxo, porque aunque usted haga milá, aunque usted entre a todos los pactos, para los judíos ortodoxos usted siempre va a ser un gentil, un goyín, extraño y extranjero del pueblo del Eterno. El único que nos da la ciudadanía es el Melech Mashiach, no hay nadie más, no hay nadie más. Ajá. El creer en el Mesías de Israel no nos lleva a quebrantar ningún punto de la Torah, no nos lleva a desobedecer ningún punto de la Torah. El creer en el Melech Mashiach complementa nuestra emuná, no la disminuye, sino que la complementa, la hace más rica. Si por ejemplo hoy en día se levanta una persona y dice que es el Melech Mashiach, ninguna persona puede cumplir, escuche bien, todas las profecías que el Melech Mashiach cumplió en su tiempo, como por ejemplo la profecía de nacer en Belén, porque Belén en este momento está ocupada por los musulmanes. No pueden nacer ahí. ¿Por qué? Porque es un riesgo para los judíos nacer en ese lugar, porque pueden ser muertos por los musulmanes. Tampoco pueden saber si son descendientes del Melech David o no, ya que las genealogías de los judíos las genealogías de los judíos se perdieron cuando vino el emperador Tito y destruyó el templo. Ahorita los yahudí que nacen en Israel no saben bien a bien de qué linaje vienen, y aunque supieran, muchas veces no pueden demostrar que son linaje de el Melech David. En el libro de Daniel 9:27 habla de que el Mashiach le sería quitada la vida. Algunas personas piensan que el texto del Neví habla de un profeta como Moshe. Piensan muchas personas que habla de Yahushua, lo que es Josué. Aquí también quiero hacer una aclaración. Muchas personas le llaman al Mesías Yahushua, porque piensan que ese es el nombre del Melech Mashiach. No, el Mesías no se llama Josué. No puede ser Josué el Mesías. Los textos de Yohanan nos afirman en nuestra emuná y en muchos más. Obviamente, como ya les comenté, en el Mesías. Juan 14:6 dice, el mismo Mesías dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Y como les decía, él nos enseña a cumplir la Torah. De hecho, él mismo dijo que ellos se sientan en la cátedra de Moshe, así que cualquier cosa que digan que lo hagan, ustedes háganlo. Así dijo el Mesías. El creer en el Melech Mashiach no te afecta, antes te beneficia, porque podrás llevar tu corbanó. En Devarim, en Deuteronomio 18:15 al 19,
Esta profecía muchas personas se la quieren adjudicar, como ya les había comentado, a Yahoshua o a Josué. No, en el pueblo del Eterno, Yahoshua nunca fue considerado como Mashiach, ni mucho menos como profeta. Esta profecía habla 100% del Melech David, 100% del Melech David, del Ben Adán, o sea, del Ben Adán, del Ben de Elohim, o sea, de Yahshua HaMashiach, ajá, de un descendiente del Melech David, ajá. Dice así, de Barín, Deuteronomio 18, 15 al 19, dice así. Dice, Yahweh levantará un profeta como yo entre ustedes, de sus propios hermanos. Tienen que prestarle atención a él, así como estaban congregados en Oret y le pidieron a Yahweh su Elohim, no nos dejes oír la voz que Yahweh mi Elohim más, ni me dejes ver este gran fuego jamás. Si lo haces, moriré. En aquella ocasión, Yahweh dijo, ellos están correctos en lo que han dicho. Yo levantaré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca. Él les dirá todo lo que yo ordene. Cualquiera que no escuche a mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, tendrá que rendirme cuenta a mí. Ajá, como les decía, aquí la escritura habla de el Melech David, el Ben David, Ben Elohim. Ajá. Eso lo podemos ver en Yohanan 1:45, cuando dice Felipe. Dice así, Felipe se encontró a Natanael y le dijo, encontramos aquel del cual Moshe escribió en la Torá, también los profetas, es Yahshua ben Yosef de Nazaret. Aquí se cumplió esa profecía. Vamos a ver un poco lo que son los Korbanot, que aquí los judíos dicen que un Korbanot o un Korban es hacer tefilá. No, no es así. No es así. No es así. No es así. Y dicen así, bueno, ¿dónde está escrito que la sangre de un hombre pagaría el pecado del pueblo? Claro que sí está escrito, claro que sí está escrito, como dijo el Melech Mashiach, ignoran las escrituras. No es que no esté escrito, sino es que ignoran las escrituras. Y eso lo vamos a poder ver en el libro de Daniel 9:25 al 26. Dice, conoce por lo tanto y entiende que 7 semanas de años pasarán entre el dictado del decreto para restaurar y reedificar Jerusalén hasta que el Mashiach príncipe venga. Permanecerá reedificada por 72 semanas de años, con plazas y pozos alrededor, pero esto será en tiempos angustiosos. Entonces, después de 72 semanas, Mashiach será cortado y no hay juicio en él. El pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el lugar Kadosh. Por este fin vendrá con inundación y desolación está decretada hasta el final de la guerra. Esto, mis estimados amigos, se cumplió. Este escrito de que se le quitará la vida al Mashiach se cumplió cuando vino el emperador perverso Tito en el año 70 de esta era. Se cumplió esa profecía.
Yahshua por expiación. Vamos a ver a Yahshua, que es expiación por nuestros pecados. Los judíos enseñan que aunque sean malos, escuchen bien lo que enseñan, aunque sean malos o buenos, ellos de todos modos serán salvos. Les malenseña el Talmud y les malenseñan sus sabios. Porque les enseñan que aunque sean malos, ellos alcanzarán la redención, según dice el Talmud. En Shemot, en Éxodo 32, capítulo 32, versículo 31, versículo 33, aquí el Eterno dice totalmente lo contrario. Y también vamos a ver un concepto judío de nuestros tiempos que ellos siguen creyendo, y así es. Dice así, por ejemplo, Moshe subió otra vez a Yahweh y dijo: por favor, este pueblo ha cometido un terrible pecado. Ellos han hecho un Elohim de oro. Ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, pero si no lo haces, te suplico, bórrame de tu libro que tú has escrito. Yahweh le respondió a Moshe: aquellos que han pecado contra mí son los que borraré de mi libro. Aquí les voy a hablar de un concepto totalmente judío en nuestros tiempos. Moisés representa como Moshe se presenta como expiación. Esto es un concepto judío. Ellos saben que si un sadiquín puede morir para salvar una generación completa, lo hará. Eso se enseña en el judaísmo. A eso se le llama Kiddush Hashem. Por eso Moisés se presenta como sacrificio por el pueblo ante el Eterno. Pero el Eterno no aceptó el sacrificio de Moshe. Se está presentando como sadiquín de su generación para salvar a esa generación. Pero el Eterno le contesta: el que peque contra mí, a ese reharé de mi libro. Moshe intercede por el pueblo y se estaba entregando por el pueblo, porque el Eterno no aceptó. ¿Por qué el Eterno no aceptó su sangre? Porque ¿qué es pecar contra Elohim? Son preguntas. Bueno, no aceptó su sangre de Moshe porque el Eterno tenía que escoger al Melech Mashiach. No era que llegara un Mesías así de la nada y que se presentara y dijera: yo entrego mi sangre. No, tenía que ser el que ya tenía preparado Yahweh para el corbán o pagar el sacrificio por nosotros. Eso es un concepto totalmente hebreo. Por eso el Eterno no aceptó la sangre de Moshe. Moshe se estaba entregando a sí mismo por el pueblo. Él era capaz de entregar su sangre por el pueblo. ¿Qué es pecar contra Elohim? Pecar contra Elohim es quebrantar la Torah. Entonces aquí vamos a reflexionar un poco. ¿Quién de nosotros alguna vez en su vida no ha quebrantado la Torah? Que diga: nunca he quebrantado la Torah. Yo creo que nadie. Por eso mismo necesitamos el sacrificio por sangre, y ese sacrificio por sangre solamente lo da el Melech Mashiach, no lo da nadie más. Nadie más. La escritura enseña que solamente la sangre expía, escuchen bien, expía el pecado. El Eterno nos puede perdonar como perdonó al pueblo. Si leemos, el Eterno perdonó al pueblo, pero él pedía sangre. Después pedía sangre, y vemos más adelante que de todos modos muchas personas murieron. ¿Por qué? Porque el Eterno siempre, cuando una persona peca, pide sangre. Solo la sangre puede expiar, como ya les había comentado. En Vayikra, Levítico 17:11, dice así: porque la vida de toda carne está en la sangre. Escuche bien: yo he dado a ustedes en el altar para hacer expiación para ustedes mismos, porque la sangre la hace
expiación a causa de la vida. Ajá. No es que mi corbán sea la oración como dicen los judíos, no. El corbán, el sacrificio que el Eterno pide es un sacrificio de sangre. Ajá, ese es un concepto totalmente hebreo. Eso no me lo estoy sacando de la manga. Eso los judíos de antes de este tiempo, en el tiempo del Melech Mashiach lo enseñaban. Y eso que yo les dije del de Moshe, eso lo siguen enseñando todavía hoy en día. Ajá. En Bamidbar, números 35, 26 al 28, habla de un vengador. Ajá. Que esa persona, ese vengador va a ser venganza si se derrama la sangre de una persona, es decir, si una persona mata a otra persona. Pero si el homicida sale de los límites, eso están, ya les dije, números 35, 26 al 28, pero si el homicida sale de los límites de la ciudad de refugio a la cual huyó, el pariente vengador más cercano matará al homicida. Él no será culpable de la sangre del hombre, porque él debe quedarse en su ciudad de refugio hasta que la muerte del Cohen Agadol. Pero después de la muerte del Cohen Agadol, el homicida puede regresar a la tierra que posee. ¿Okay? Aquí como les digo, la persona que derrame sangre de su prójimo, iba a haber un vengador que iba a vengar la sangre de esa persona. Ajá. Esto también nos enseña a nosotros que todo pecado, toda desobediencia en contra del Eterno y en contra de la Torah nos causa muerte espiritual y muerte eterna. Por eso es que mientras estemos vivos, tenemos esperanza. El Eterno quiere tener misericordia con nosotros y de las personas que se han apartado del Creador. Muchas personas dicen que no se presenta un cordero, sino una cordera. El Melech Mashiach representa ambos, ¿ok? Eso usted lo puede ver y lo vamos a ver en Vayikra 5 del 6 al 8. Fíjense bien, porque aquí es donde muchas personas lo pueden engañar. Más que nada el judaísmo ortodoxo. Ajá, dice, traerá su ofrenda de culpa para Yahweh por el pecado cometido. Será una hembra del rebaño, una oveja o una cabra, como ofrenda de pecado, y el Cohen hará expiación por él referente a su pecado que ha cometido, y el pecado le será perdonado. Si él no tiene lo suficiente para una oveja, traerá como ofrenda de la culpa por el pecado que ha cometido 2 palomas y dos pichones para Yahweh, y el otro como ofrenda, y el otro por el pecado, y el otro como ofrenda quemada. Él los traerá al Cohen, quien ofrecerá por ofrenda de pecado. Primero, él trozará el pescuezo, pero no removerá la cabeza. Aquí habla de cordera y después habla de cordero macho. Una persona puede conocer mucho, pero sin profundidad es mejor la profundidad que el conocimiento. ¿Okay? Precisamente por eso muchos maestros nos engañan con la misma escritura. ¿Por qué? Porque tienen mucho conocimiento, pero tienen muy poca profundidad en los estudios. Tienen muy poca profundidad. Es mucho mejor tener profundidad en un estudio que tener mucho conocimiento, porque mucho conocimiento sin profundidad no nos lleva prácticamente casi a ningún lado. Muy bien. Vamos a ver en la escritura en Yesayahu 53, 1 al 12. Aquí los amados judíos dicen que habla de los judíos o de Judá.
que han sido llevados cautivos y que ellos son, que por medio de su sangre ellos fueron entregados y vituperados y que quién sabe qué, pero vamos a examinar los pasuquines poco a poco y nos vamos a dar cuenta que no habla de Judá, no habla de Israel, no habla del pueblo. Primero habla de un hombre y luego habla del pueblo. Fíjese bien que dice: ¿quién ha creído a nuestro reporte? ¿A quién le he revelado el brazo de Yahweh? ¿Quién ha creído nuestro reporte o nuestro anuncio? Lastimosamente este anuncio casi nadie lo cree, menos los judíos y últimamente tampoco los gentiles o los que no son pueblo. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque se perderá su alma. Dice, ¿por qué? Porque ante él creció como un retoño, como raíz de tierra seca. Él, como raíz en tierra sedienta, no tiene forma ni es de buen mozo. Nosotros le vimos y no tenía forma ni belleza. Aquí está hablando de un hombre, no está hablando de un pueblo. Está hablando de un nombre específico y este nombre específico del cual habla aquí es el Melech Mashiach. Pero su forma era innoble e inferior a los hijos del hombre. Un hombre de sufrimiento con conocimiento de tener enfermedades, como alguno de quien la gente vuelve su rostro. Fue despreciado, nosotros no le estimamos. De hecho, escuche bien lo que dice, de hecho, Él cargó con nuestras enfermedades. Está hablando de ese mismo hombre. Nuestros dolores, los cuales Él sufrió, sin embargo, le tuvimos por castigado, golpeado y afligido por Yahweh Elohim. Pero Él fue herido por causa de nuestros pecados, machacado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por su llaga hemos sido sanados. Ningún hombre puede llevar el pecado de otro hombre si no es que este hombre es puesto por Yahweh como ofrenda por el pecado. Por eso el Eterno no recibió el sacrificio de Moshe. ¿Por qué? Este hombre Yahweh lo escogió para ese propósito. Ahorita yo no voy a entrar en el tema de que si el Mesías es divino o no. Mi propósito ahorita es demostrar que este hombre sí pagó por el pecado de solamente aquellos que creen en el reporte, aquellos que creen en el anuncio. No es para todo el mundo, no es para toda la humanidad, no es para todos los judíos. Esto es solamente para aquel que cree en el reporte que estamos hablando aquí. Aquí está hablando de un hombre. Sin embargo, lo tuvimos por castigado, golpeado y afligido por Yahweh Elohim. Pero Él fue herido por causa de nuestros pecados. Escuche bien, por causa de nuestros pecados. Machacado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y por su llaga hemos sido sanados. Y aquí habla del pueblo ya en el 53:6. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual volvió por su propio camino. Sin embargo, Yahweh cargó sobre él la culpa de nuestros pecados. De nuestros pecados, Yahweh cargó en él, en ese hombre que Yahweh mismo escogió, los pecados de toda aquella persona que se acerca a él, para que así puedan ser expiados y pueda ser el corbanó que el Eterno pide y manda.
A pesar de ser maltratado, aquí vuelve a hablar del Melech Mashiach. Fue sumiso, él no abrió su boca como cordero. Escuche bien cómo dice, como cordero, llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores. Está muda. Él no abrió su boca. Después de arresto forzado y sentenciado fue llevado fuera. ¿Quién lo declarará en su generación? Aquí encaja perfectamente con la profecía del Neví Daniel. Que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por las transgresiones de mi pueblo fue llevado a muerte. Le fue dado sepulcro entre los perversos. En su muerte, él estaba como un hombre rico. Él estaba con un hombre rico, aunque él no había hecho violencia ni engaño. Fue encontrado en su boca, no obstante, le complació a Yahweh quebrantarlo con enfermedades para ver si se presentaba así como ofrenda de culpa. Si lo hace, verá su cera y prolongará sus días, y en su mano el deseo de Yahweh será cumplido. Después de esta penosa pena, él verá la luz después de muerte, porque él conoció dolor y sacrificio. Mi siervo justo justificará muchos. Es por los pecados de ellos que él sufre. Por lo tanto, le asignaré parte con los transgresores. Él dividirá el botín con los poderosos, por haberse expuesto a muerte y por ser contado entre los pecadores, mientras realmente cargando los pecados de muchos e intercediendo por los transgresores. Aquí dice que él verá el fruto de su muerte y después verá luz. Aquí está hablando, mis estimados amigos, de la resurrección del Melech Mashiach después de morir por cada uno de nosotros. Y dice que él llevará el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Como les decía, ¿por qué dice de muchos? Porque esto es solamente para aquel que cree, no es para todos. Él no va a expiar el pecado de una persona que lo rechaza, que lo bota. Usted tiene que meditar muy bien. Si usted ya abandonó el camino del Melech Mashiach, tiene que reconsiderar muy bien lo que está haciendo, porque si no reconsidera bien lo que usted está haciendo, va a perder su alma. Porque el Eterno ya designó quién es el que puede pagar el pecado de nosotros. Y como lo vimos en la Torah, solamente lo puede pagar la sangre, el Eterno pedía sangre. Y les voy a citar unos textos para que usted mismo los analice. Puede ver, por ejemplo, Yohanan 1.45, Yohanan 6.51, Yohanan 5.6, Deuteronomio 18.15, Juan 11.25, Juan 1.14, Juan 8.12, Juan 15.1, Juan 14.6, Juan 15.5, Juan 6.40, Juan 5.18, Juan 3.36, Juan 1.29, Revelaciones 7.17, Daniel 9.25 al 27, Shemot 32, 31 al 33, Levítico 17.11, Números 35.27 y Isaías 53. Todo el capítulo. El Mesías dijo: dichoso el que no haya tropiezo en mí.
Shalom y bendición. Que tengan un excelente reposo, mis estimados amigos y hermanos en el Melet Mashiach. Bendiciones.